Ya. Entonces, miren, dice, representar mediante el gráfico adecuado esto, miren, las temperaturas máximas medidas cada 15 días a lo largo de un año en una localidad. Bueno, entonces vamos a ver por qué se escogió qué tipo de gráfico. Vamos a ver qué tipo de gráfico se escogería, ¿no? Entonces, aquí acuérdense, ¿qué tipo de variable es? Hay intervalos aquí. Miren, del 5 al 10 es un intervalo, ¿no? Empieza en 5 grados y hasta 10 grados. Acuérdense que los extremos no están incluidos es los inicios. Por ejemplo, este 10 no pertenece aquí, el 10 pertenecería aquí. Aquí van de 10 minutos hasta 15, pero el 15 no se incluye aquí, sino aquí. Aquí la temperatura empieza en 15 hasta 20. Durante 2 días, la temperatura ha variado de 5 a 10 grados. Durante 4 días, la temperatura ha variado entre 10 y 15 grados. Vamos a ver aquí, como es una variable continua, ustedes, ¿qué gráfico escogerían para representar esta tabla? Ese es el tipo de preguntas que les van a hacer, ¿no? En las pruebas. Bueno, vayan pensando y a ver si aciertan con el tipo de gráfico que luego vamos a mostrar. ¿Vale? Ustedes tienen que decir si es un diagrama de barras o si es un histograma. El diagrama de barras las tiene sueltas las barras. El histograma las tiene pegaditas. Entonces ustedes tienen que diferenciar cuando hay un intervalo. Es un histograma. Histograma. Perfecto. Ajá, muy bien. Ya lo dijeron antes, muy bien. Vale. Sí lo están entendiendo. Bueno, ahora vamos a ver en el B. ¿Qué tipo de variable es? ¿Y qué tipo de gráfico utilizarían? ¿No? Bueno, entonces aquí, ¿qué Barras. barras y por qué? Explícanos. Está bien la respuesta. ¿Es una variable cuantitativa, pero es discreta o es continua? Es discreta. Es discreta. Como es discreta, del 0 me salto al 1, por tanto las barras tienen que ir separadas. Entonces, por eso es un gráfico de barras. Las otras también son barras, las del histograma, pero van juntas, por eso se llama histograma. Vale, entonces aquí ya está la respuesta, ¿no? Lo que dijeron al comienzo. Entonces, la tabla A, que era con intervalos, deseamos, la variable era la temperatura y el número de días. Entonces, el A, como bien lo contestaron antes, lo graficamos mediante un histograma. Y el B con un diagrama de barras. Entonces, aquí tenemos las respectivas gráficas, ¿no? Miren, de 5 a 10 grados, 2 días. 2 días ocurrió esta temperatura de aquí. ¿Quién me dice cuál fue la temperatura más frecuente y cuántos días? O sea, vamos a hacer otro tipo de transformación. De aquí, pasar a los datos que tenemos en la tabla. Entonces, ¿cuál sería la temperatura más frecuente? ¿Y cuántos días hubo esa temperatura? 15, La de 20 12, profe. grados ¿Sí? y 12 días. 22. Sí. ¿Cuál sería la temperatura más frecuente? De 15 a 20 en 12 días. Eso, la temperatura más frecuente de 15 a 20 grados y esa se dio durante 12 días. Vale, muy bien. Y ahora vamos a ver la pregunta B, la pregunta B, la variable es el número de asignaturas que han suspendido los estudiantes. Por ejemplo, hay 12 alumnos que no perdieron ninguna asignatura. 9 alumnos que perdieron una asignatura, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay 3 alumnos que han perdido 5 o más. Bueno, entonces vamos a ver acá, como dijeron antes, teníamos que hacer aquí un diagrama de barras, miren, ¿no? 12 estudiantes no perdieron ninguna asignatura. Y las asignaturas, claro, al ser discreta, aquí se salta del 0 al 1, aquí se salta del 1 al 2, porque no puedes decir, perdí una asignatura y la mitad, 1.5, no puede. Este valor de aquí, pues, no tendría frecuencia. Bueno, entonces, esas serían
un repaso de los dos primeros gráficos. Vamos a ver aquí un ejercicio de los diagramas de sectores. Vale, entonces un estudiante que lo lea. Yo, profe, yo lo leo. Vale. Los diagramas de sectores se utilizan a menudo para comparar la misma distribución en distintos países o regiones. Observa los sectores que muestra cómo se divide la población de trabajadores de dos países, Austria y Mauritania. ¿A cuál pertenece cada uno? Explica por qué. Vale, entonces miren, aquí tenemos dos países, ¿no? El país A y el país B, que no sabemos cuál sería Austria y cuál sería Mauritania, ¿no? Entonces nos dice que expliquemos por qué, cuál pertenece a cada país. Y hemos distribuido cada país en tres sectores. Por ejemplo, aquí el sector verde sería la agricultura y la ganadería. El sector azul sería la industria y el sector amarillo serían los servicios. Entonces, bueno, aquí habría que conocer un poquito de cultura general de los países para poder ver en cuál de los dos países se fomenta más la agricultura, ¿no? En uno de los dos países se fomenta más la agricultura y tendríamos que saber cuál de estos dos. En el otro país, la agricultura casi no se la trabaja, sino que más que todo están invirtiendo en industria. Por ejemplo, en este país invierten, la mayor parte de la inversión sería para servicios y aquí mucho menos. Aquí la mayor inversión es en agricultura. Vamos a ver cuál gráfico. ¿Cuál de los dos países invierte más en agricultura y cuál invierte más en servicios? Y dependiendo de eso, ya podríamos escoger el gráfico, ¿no? Entonces nos dice que Austria, a ver si podemos ver los gráficos junto con, voy a bajar un poquito este gráfico para poderlo. Sí, porque si no, no me deja. Voy a reducir un poquito la vista aquí. 100 solo le voy a poner. Vale, entonces ya miren, ahí podemos mirar un poquito, ¿vale? Las respuestas. Entonces, por ejemplo, te dice, Austria corresponde aquí, al gráfico A. Ustedes tendrían que relacionar a Austria con el gráfico A por ser mayor los sectores de servicio. Claro, miren, el amarillo aquí es más grande, ¿no? Y menor el de agricultura. Entonces se ve que en Austria casi no trabajan la agricultura. Y dice, y menor el de la agricultura y ganadería. Bueno, estas son las dos cosas, agricultura y ganadería. Y en Mauritania, que sería el B, se ve que se trabaja mucho la agricultura y la ganadería. Entonces, miren, que también toca saber un poco de cultura general, ¿no? A veces puedes saber el concepto matemático, pero a lo mejor no conocer esto así, estas cositas que también las preguntan mucho. Pero bueno, más que todos preguntan de la vida cotidiana. En esto de las pruebas Saber Pro, más es de la vida cotidiana, pero uno que otro pregunta sí que es de cultura general. Hacen como una cosa interdisciplinaria. Bueno. Otro estudiante que nos colabore leyendo este ejercicio y luego y si hay alguien que lo quiera explicar y si no ya lo explico yo. Ahora estamos interpretando gráficos, ¿no? Para conocerlos, ¿no? La próxima clase ya vamos elaborándolos nosotros mismos, los gráficos. Pero primero quiero que los entiendan bien, para qué sirve cada uno de ellos e interpretar.
A ver, participantes. Si no bueno, ahora ya hay más, hay 54. Bueno, y si no cogemos uno al azar, ¿no? Valeria, ¿nos puedes leer el ejercicio? ¿O otro estudiante voluntario? Profe, Vale, a ver, adelante. dice, observa la evolución del consumo mundial de energías primarias por fuentes energéticas. Ahí está, pues por colores, petróleo, gas natural, carbón, hidroeléctrica y renovables. Entre 1973 y el del año del 2004. Pregunta A. Explica qué energías han aumentado su consumo y cuáles han disminuido. Y B. Busca en internet el diagrama correspondiente al año actual. Vale. Entonces, la pregunta es sencillita, ¿no es cierto? Entonces te dice, aquí tenemos el año 1973 y acá tenemos el año 2004. El sector azul es el del petróleo, miren, ¿no? El otro, este sector es gas natural. El carbón sí se ve claramente que de 1973 a 2004 ha disminuido, ¿no? Y es lo que está sucediendo, que los recursos naturales están disminuyendo, ¿no? Bueno, vamos a ver. La hidroeléctrica también ha disminuido. Del año 1973 al 2004 ha disminuido. Porque miren, este sector es más pequeñito que este. Y aquí las energías renovables, bueno, están casi iguales. Entonces nos dice, del año 73 al año 2004 ha aumentado el consumo de gas natural, ¿no? Entonces, aquí sí que está un poquito también, están casi iguales, pero sí que está, el gas natural se ha aumentado un poco. Y las energías hidroeléctricas que corresponde al color amarillo. Y ha disminuido el petróleo, ¿no? Aunque aquí no se aprecia muy bien, pero bueno, el petróleo sí, porque aquí sí que está casi en la mitad de aquí, casi hay que coger en la mitad de la circunferencia y aquí sí se nota que es menos. Porque al aumentarse este color azul, miren, sí que se ve que este es menor. Bueno, y el de carbón, como lo habíamos visto antes, ¿no? Y bueno, esto ya buscar en internet, pero bueno, esto no les va a salir en la prueba Saber Pro, pero sí que se puede, a lo mejor uno cuando está repasando, se puede buscar las cosas que uno no sepa, las puede ir buscando. Bueno, vamos a ver lo que son otro tipo de gráficos, son las pirámides, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas pirámides y vamos a aprender a leer este tipo de pirámides. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí nos dice, dibuja la pirámide. Primero veamos qué es una pirámide de población, ¿no? Esta sería una pirámide de población y estas nos miden la cantidad de población de acuerdo a la edad de la misma. De acuerdo a la edad. Entonces vamos a ver. Voy a agrandar. Bueno, creo que sí se ve, ¿no? Hace falta que agrandemos o ahí está bien. Bueno, entonces, aquí tenemos el grupo de edades de 0 a 9 años. Aquí el número de hombres son 125, pero lo está midiendo en millones. Y el número de mujeres es 111, que también se mide en millones. Entonces, aquí en la primera columna consideramos los intervalos de acuerdo a los grupos de edades. En el primer intervalo pues serían los niños, aquí de 10 a 19 pues ya niños, pero ya pasan adolescentes, ¿no?
Aquí de 20 a 29, aún jóvenes, aquí ya no tan jóvenes, de 30 a 39, 40 a 49, hasta 100 años, miren. Aquí fíjense que aquí, a medida que la edad se va aumentando, pues ya esta gente ya casi, aquí hay un 0,2% solo de las personas viejitas, pues porque las demás ya se han muerto, ¿no es cierto? Tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Aquí de los viejitos de 90 a 99, en la población solo representan los hombres el 2% y las mujeres el 3%. Bueno, no es 2% ni 3%, es 0,2 millones y es 0,3 millones. Entonces, es el número más pequeño en esta columna y este también. En cambio, miren, niños hay muchos. Aquí hay 125 millones de 0 a 9 años en niños varones. Y hay 111 millones en niñas, que son, bueno, en niñas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay más niños, ¿no? Por ejemplo, aquí de 10 a 19 también es grande la población, de 20 a 30 también. Aquí empieza a disminuir, empiezan a bajar de 30 a 39, ya no hay tantos millones, mire, ya va bajando. Es decir, que a medida que la población va envejeciendo, va habiendo menos cantidad de esa población. Y por eso son las pirámides, porque la pirámide es eso, ¿no? Que va disminuyendo. Bueno, entonces se va a construir esta pirámide de acuerdo a estas edades. Niños de 0 a 9 años. Voy a ver si lo agrando aquí un poco esto. Para que se vea mejor. Bueno, este símbolo de acá, de este círculo con la flechita, es para varones. Y aquí este dibujito naranja con el círculo y la cruz es para mujeres. Acá estamos leyendo hombres, acá mujeres. Y vamos a clasificar niños de 0 a 9 años. Los jóvenes irían entre 10 y 24 años, o sea, de aquí más o menos hasta una parte de aquí. Bueno. Los adultos irían de 25 a 59 años, más o menos una parte de aquí hasta aquí, ¿no? Coge varias barras los adultos, ¿no? Miren, los adultos cogen una parte de aquí, esta barra, esta y esta, pues incluidas las dos, las de hombres y mujeres. Y los mayores se los cuenta de 60 en adelante. O sea, coge las últimas barras, los mayores, no esto, no estas últimas 4 barras. Entonces, miren, que aquí nosotros podemos ver las barras más grandes, ¿a quién corresponde? ¿A qué tipo de población de las que tenemos aquí? ¿A niños, a jóvenes, adultos, mayores? ¿Cuál es la población con más cantidad? Niños. Los Vale. niños. Miren, si ven que aquí una pirámide, la de abajo es más grande y lo de arriba ya casi es una puntica, ¿no? Vale, los niños es la mayoría. Luego, ¿qué seguirían? Los jóvenes, ¿no es cierto? Jóvenes. Mira, los jóvenes dice de 10 a 24, ¿no? Entonces, de 10 a 24 y si estas barras son más grandecitas. Vale, entonces ¿qué conclusión se puede sacar de esa pirámide de población? ¿Que hay más niños? Exacto, hay más niños. O sea, hay mayor cantidad, entre más viejitos es la población, menos cantidad de gente hay, ¿no? Pero bueno, eso dependiendo en qué tipo de país, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso por lo general ocurre en los países de tercer mundo. En nuestros países, digamos, en vías de desarrollo, acá nacen bastantes los más niños. Si esta pirámide fuera de un país de primer mundo, a lo mejor fuera al revés. A lo mejor aquí habrá menos niños
y la población mayor, estas barras serían más grandes, ¿no? Entonces habría que organizar la población estaría organizada de otra manera. Bueno, nos dice que este análisis de esta pirámide se ha hecho en un país de tercer mundo, en un país o para, digamos, nacen más cantidad de niños en nuestros países, ¿no? Desarrollado. Claro, ajá. Bueno, entonces, vamos a ver la pregunta B, que era que nos preguntaba aquí. Bueno, dice, fijándote en la pregunta A, ¿no? Fijándote en el aspecto de la pirámide, clasifícala. Entonces, nos dice, la clasificación es que digamos en qué país pues, estaría, en un país de tercer mundo o en un país de primer mundo. Entonces sí que se ve que es un país de tercer mundo porque afortunadamente, bueno, acá tenemos más niños. La B nos dice, construye otra pirámide de la misma población, pero distribuyéndola en o sea, distribuyéndola así, ¿no? En esta cantidad de niños. Entonces, se está haciendo una pirámide similar a esta, pero la distribución ya es diferente. Entonces, miren, nos dice que la hagamos. Entonces, primero habría que hacer lo que hicimos en la semana anterior. Niños de 0 a 9 años, 125 millones y mujeres 111 millones. Nos dan esta tabla, nos dan los datos y la tabla para que nosotros vamos haciendo comparaciones. Los jóvenes los tendríamos de 10 a 24, habrían 176 millones de hombres y 157 millones de mujeres. Adultos de 25 a 59, esto sería la cantidad de hombres y aquí de mujeres. Y más de 60 habrían 51,2 en la cantidad de hombres y 53,3 en la cantidad de mujeres. ¿Vale? Entonces, a ver si puedo bajar esta tabla para compararla aquí con... Si prefiero bajarla para apreciar mejor esto. Bueno, vamos a ver. Bueno, es similar a la anterior, ¿no? Como es similar a la anterior, pues es un análisis muy parecido. Miren, aquí de 0 a 9 años, y aquí tenemos en la izquierda los hombres y acá las mujeres. Entonces tenemos 125, aquí habrían 125 millones de hombres y luego acá habrían 111 millones de mujeres. Bueno, como la leímos antes. Y tendríamos aquí la distribución como se hizo en el punto anterior. Vale, vamos a ver aquí. Ya esta ya la teníamos, este ejemplo. Vale. Esto también ya está explicado. Bueno, y ahora vamos a interpretar, bueno, las pirámides en realidad casi no salen, pero bueno, yo se las coloco para que conozcan un poquito, pero en realidad casi las pirámides casi no salen. Bueno, entonces vamos a repasar un poco las interpretaciones que hay que hacer de las tablas. Esto sí que tiene que quedarles muy claro porque, mire, la estadística cubre el 51% de las preguntas. O sea que es gran parte un poquito más de la mitad es estadística, ¿no?
Bueno, entonces, este es otro tipo de preguntas que les va a salir, ¿no? Entonces, yo quiero que conozcan el tipo de preguntas para cuando ya lleguemos a hacer un test, ustedes sepan cómo contestarlo. Este es un tipo de preguntas que hacen mucho las pruebas de estado, de Saber Pro. Nos dan aquí una tabla de frecuencia y aquí nos dan un valor que no lo conocemos. Y nos piden que lo completemos, ¿no? Entonces nos dice, completa la tabla. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos para completar esa tabla? De acuerdo a lo que vimos la semana anterior, ¿cómo se completaría este espacio de aquí? Aquí me dan la respuesta que han dado esta gente. Dice, se ha hecho una encuesta para saber con qué regularidad se lee el periódico en una ciudad. Entonces, todos los días hay un 37,2% de personas que leen el periódico todos los días. Hay 29,2% que solo lee el periódico una vez a la semana. Hay 10,4% que solo lo leen una vez al mes, 11,2% alguna vez al año, o sea que estos casi no leen el periódico, alguna vez al año. Me falta el porcentaje de los que nunca leen el periódico. ¿Cómo lo encontraría? Pues, como está hablando de porcentajes, se supone que todos esos equivaldrían al 100%. Entonces, a ese 100% se le puede quitar los otros que ya están. Exactamente. Entonces, miren, yo tendría que sumar todo esto. Muy buena tu respuesta. Me he dado cuenta que están aprendiendo. Miren, ustedes suman todo esto. Y luego dicen cuánto me falta para llegar al 100%. Y eso es lo que van a colocar aquí. Pero, como ha dicho su compañero antes, yo tengo que tener ese conocimiento de que los porcentajes me tienen que sumar el 100%. En el 100% está el total de los encuestados. Entonces, habría que saber primero que aquí me tiene que dar el 100%. Cuando yo ya sé que tengo el 100%, entonces ya puedo rellenar esta partecita de aquí. Entonces, esa es la respuesta correcta. Vale. Ahora, todas estas preguntas son tipo de preguntas que siempre les van a salir allí. Bueno, entonces, si ustedes ya hacen esa operación, ya les va a dar aquí el 11,6, ¿no? Es decir, que ustedes al sumar esto, quitado el 11,6 con este, lo que les falta para llegar al 100% sería 11,6. Bueno, entonces, aquí nos dicen, si hubo 145 personas que respondieron nunca, ¿a cuántas se encuestó? ¿Qué operación haríamos allí? Vayan pensando. Regla de 3. ¿Cómo? Regla de 3. Una regla de 3. A ver, háganla, a ver si les sale correctamente. Para saber cuántas personas, el 11,6% equivaldría a 145 personas. Ajá, da 1250. Vale, entonces haciendo la regla de 3, te da 1250 personas, ¿no? Miren, Pues, esto de la regla de 3, que lo tienen que tener muy a mano, sale mucho. Van a tener que hacer muchas reglas de 3, ¿no? Entonces, vale, vamos a ver si te ha dado bien. Vale. Sí, correcto, ajá. Vale, entonces les voy a explicar un poquito cómo sacar ese porcentaje, ¿no? Entonces tendríamos vale.
entonces te dice aquí. Entonces, miren, tendríamos el porcentaje es 11,6%. ¿A cuánto corresponden esas 145? Si hubo 145 personas que respondieron nunca, ¿a cuántas personas se encuestó? Es decir, que nos está preguntando del total. Del total. Entonces, yo tendría aquí la parte y el total. Lo voy a explicar por si acaso hubieran estudiantes que no saben realizar este tipo de operaciones. Hay algunos que lo saben y está muy bien, pero a lo mejor hay algunos que no lo tienen muy de mano, entonces lo voy a explicar esta partecita, ¿vale? Bueno, entonces, voy a utilizar la calculadora para hacerla como tablero. Entonces tendríamos 150 personas equivalen al 11,6%, ¿no? Y nos pregunta a cuántas personas se encuestó, nos está preguntando que en total cuántas personas hay. Es decir, nos está preguntando por el 100%, que sería el total de personas, ¿no? Entonces vamos a explicarlo esto así. Bueno, vamos a tomar aquí esto. Dejo de compartir y ahora sí voy a compartir la calculadora. Bueno, entonces aquí. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces miren. A ver. Aquí, siempre que hagamos regla de 3, vamos a tener dos tipos de magnitudes, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos aquí personas, cantidad de personas, y luego acá tenemos porcentajes. Porcentajes, bueno, entonces aquí tendríamos que 145 personas equivalen a 11,6%. Y nos dice que el total de encuestados, que no sabemos cuánto es, el total de personas, miren, esta columna, estos 145 son personas, este total también son personas, ¿no? Entonces, el total de personas, ¿qué porcentaje coloco aquí? Para el total. Siempre para el total. 100%, siempre hay que colocar 100%. Estas son magnitudes directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la una aumenta, la otra también aumenta. El 145 es una parte de la población, por eso solamente es el 11,6%, porque es una partecita de la población. En cambio, el total ya coge a todo. Entonces, este total es más grande que la parte, por tanto, el número que me tiene que dar aquí es más grande. Es decir, que si el porcentaje aumenta, el número de personas también tiene que aumentar. Pero este total es una incógnita, total de personas aquí. Total de encuestados. El total de encuestados no lo sabemos. Así mejor. Bueno, entonces aquí el total de encuestados le vamos a colocar una X igual a X. Y esta X es la que la tenemos que contestar. Es una pregunta. Y para eso hago una regla de 3. Entonces, acuérdense, esto lo van a utilizar mucho. Aquí están
magnitud, pues bueno, por llamarlo de alguna manera, aquí los porcentajes, aquí esto corresponde a personas, a porcentajes, y vamos a hacer una proporción. Una proporción es una igualdad entre dos fracciones para poder contestar esto. Entonces aquí voy a hacer dos fracciones. Entonces voy a colocar esta X, yo la voy a colocar de primera. Entonces coloco X y aquí formo una fracción entre la X y el 145. Esto será numerador y esto será denominador. A mí siempre me gusta colocar las incógnitas en el numerador, porque así se hacen menos operaciones. Y ahora esto igual, y vuelvo a colocar aquí, y aquí coloco 11,6, 11.6, pues ya sé que es porcentaje, y acá abajo coloco el otro porcentaje que es el 100. Bueno, entonces yo he formado una proporción, ¿no? Una proporción aquí, que es lo que ustedes tienen que formar, una proporción es una igualdad entre dos fracciones. Miren, primera fracción, segunda fracción. Una proporción es una igualdad entre dos fracciones. Bueno, entonces ahora, ¿cómo voy a encontrar esta X? ¿No? Entonces aquí ya coloco X es igual. Esta cantidad, esta fracción de aquí me queda igual. Así que esta la voy a copiar igual. Me queda igual. Y la coloco aquí. Este 145 tiene que dejar a la pregunta solita, tiene que dejarla despejada. Si está abajo dividiendo, tiene que pasar arriba a multiplicar. Entonces aquí por 145. Bueno, entonces aquí ya multiplicamos acá abajo. 11.6 multiplicado por 145, vamos a ver, me da, miren, me da, esta operación me da 11,6 por 145 me da 1.682. 1.682. Y luego esto dividido entre 100%, ¿no? A ver. Vale, a ver, nos tenía que dar 1.250, pero no sé aquí dónde fue el error. 11.6 por 145, 1.682. Vale, a ver, retrocedo acá a ver si copié mal algún número. 145, ajá. A ver, X sobre 145, vale. Perdón, aquí fue el error, aquí. Miren, aquí está el error. Entonces, el 100 va arriba, la X va abajo, el 145 también va abajo, el 100 va aquí y el 11,6 va aquí. Ese era el error. Aquí, 11.6. Vale, ahora sí ya. Entonces, aquí corregimos esto. Vale, entonces sería... Y aquí. Vale, entonces... Esta parte, entonces, a ver, ¿dónde estaba el error? La fracción la formo. Este es el numerador, este es el denominador. Esta es la primera fracción. En la segunda igual. Este es el numerador y este es el denominador. Si aquí me voy de abajo hacia arriba, aquí también me voy de abajo hacia arriba. Entonces yo tengo X dividido entre 145 va a ser igual a 100 dividido entre 11.6. Ahora, esta parte la paso igual aquí. Entonces aquí dejo el 100 y aquí pongo
11.6. Por este 145 que está acá abajo dividiendo, tiene que dejar a la X sola, por tanto pasa arriba a multiplicar. Y ahora sí ya lo podemos hacer. Entonces, esa X va a ser igual a 100 por 145, es decir, que al 145 le aumento los dos ceros. Bueno, pero tengo que hacer esto de aquí, la fracción. Aquí, 145, le aumento los dos ceros, 100 por 145 y quedaría dividido entre 11.6. Entre 11.6. Vale. Y aquí ya encontramos este resultado. Entonces lo voy a copiar aquí. Y ahora sí ya vamos. Aquí, enter. Entonces miren, esta división me da 1250, ¿no? 1250. Total de encuestados. Total de encuestados. Vale, entonces lo que tengo que hacer es formar las dos fracciones con las dos palabras que me aparezcan en los problemas. Siempre me van a aparecer dos palabras. Personas, porcentajes. Y formar las fracciones. Como yo me gusta poner la X en el numerador, entonces hago de abajo hacia arriba la primera fracción y la segunda también de abajo hacia arriba. Estos son numeradores y estos denominadores. Y luego la X tiene que quedar despejada. Por tanto, la fracción que está a la derecha queda igual y este denominador que está abajo pasará arriba a multiplicar. Y eso sería todo. Entonces aquí el 100 por el 100, las fracciones se multiplican en línea, numerador con numerador, y este denominador pues quedaría aquí igual. ¿Vale? Entonces voy a hacer una captura de pantalla para que tengan el proceso. Vale, entonces aquí la pregunta B. La pregunta, porque es que aquí está muy reducido todo, entonces sí quiero que la tengan más completa, más entendible. La B. Y vamos a practicar un poquito de esto para los estudiantes que aún no lo tengan de mano. Ahí ya se ve. Bueno, vamos a ver qué más preguntas vamos a contestar allí. Entonces, esta es una regla de 3 directa, ¿no? Estamos contestando aquí la pregunta B. La pregunta B. Vale. Agrandemos un poquito. Y aquí también ya estaba contestada la B, pero bueno, más... Para el que lo tenga claro está bien, ¿no? Pero para los que no, vamos a ver qué qué pregunta nos hace en la C. Bueno, entonces nos dice, a ver, la C. Di cuántas personas dieron cada una de las respuestas. Entonces yo tengo que saber cuántas personas, este 37,2 a cuántas personas equivale. Este ya no lo hacemos porque ya no lo daba, ¿no? Este 11,6% corresponde a 145 personas. Entonces nos dice, en la C nos dice, di cuántas personas dieron cada una de las respuestas. Bueno, entonces vamos a ver la de todos los días, que es 37,2%. ¿No? Todos los días, 37,2%. Yo tengo que, luego hacemos aquí otra columna para aumentar ya la cantidad de personas. Es decir que miren, en esta tabla, ¿qué estaría faltando? ¿Qué columna de las que vimos la semana anterior? Ya se visualiza la gráfica. No ya, pero de las columnas,
¿Cómo se llama la columna que me da el número asociado a la variable? ¿Cómo se llama? Pues en porcentaje sí está, pero cuando no ponemos porcentaje, ¿cómo se llama esa frecuencia? ¿Cómo se llama? La que faltaría aquí. Que la vimos la semana pasada, ¿no? ¿No es la frecuencia absoluta? Eso, esa es la que nos falta, miren. Entonces, ahora estamos haciendo al revés. Nos están dando el porcentaje y del porcentaje estamos consiguiendo la frecuencia absoluta. Que bueno, en este caso, ahí sí no importaría el orden, ¿no? Podríamos poner primero los porcentajes y luego la frecuencia absoluta. Entonces, nosotros, el proceso que hicimos la semana anterior fue de la frecuencia absoluta, hallamos los porcentajes, o sea, la frecuencia relativa. Ahora estamos haciendo al revés, tenemos la frecuencia relativa, que es el porcentaje, y estamos hallando la frecuencia absoluta. Y por eso estamos empleando una regla de 3. El número de aquí ya no lo dan, miren, son 145 personas. Con estas 145 personas y la regla de 3 que se hizo, ya encontramos el total de personas que eran 1.250 personas. Entonces yo con este 1.250 y con este número que tengo aquí, este porcentaje, voy a hacer reglas de 3 para completar esta columna que iría aquí. La que nos faltaría, la de las frecuencias absolutas. Bueno, entonces vamos a ver el 29,2% de los encuestados, ¿cuántas personas son? Es decir, los que contestan una vez a la semana, ¿cuántos son? Entonces vamos a ver, 29,2, ¿no es cierto? No, este nos falta, perdón, el primero, el 37,2. Vale, entonces vamos a compartir otra vez la calculadora. Bueno. Entonces aquí nos dan el porcentaje. Voy a ir borrando aquí para ir arreglando, ¿no? Entonces, miren, el total de encuestados ya lo tengo. ¿Cuánto me daba el total de encuestados? 1.250. Es 1.250. Y eso equivale al 100%. Esto equivale al 100%. Ahora lo que no conocemos es una parte de la población. Nos dan este porcentaje, nos dan 37,2. Nos dan 37,2 aquí, de 37,2 de porcentaje. Y lo que no conocemos es cuántas personas corresponden a ese porcentaje. Entonces ahora la pregunta está aquí, miren. Aquí está la pregunta. ¿Cuántas personas corresponden a esta cantidad? ¿No? Entonces, siempre se hace lo mismo. Aquí tengo las personas, aquí tengo los porcentajes, personas encuestadas, aquí tengo los porcentajes y voy colocando. Esto ya lo conozco del ejercicio anterior. Ya sé que el total de la población corresponde al 100%. Aquí también tengo un 37,2%. Entonces, aquí tengo porcentajes y tengo que ubicar la pregunta. Ahora la pregunta, la X está acá arriba, porque yo lo que no conozco es cuántas personas corresponden a este porcentaje. Entonces voy a formar las proporciones. Como yo siempre la incógnita la coloco arriba, aquí ya la tengo lista. Voy a hacer 165. muy bien, tú ya lo sacaste, muy bien. Es que Entonces, hay una forma más fácil que se hace en X nada más, o sea, se multiplica sí. y se divide. Vale, ajá, sí, está bien. Ahora, luego nos explicas tu método. Lo que pasa es que yo quiero ir bien despacio porque sí que quiero que me clasifiquen las cosas, que me pongan en un lado lo que son las personas, en el otro los porcentajes, porque luego vamos a ver que se aumentan un poco el grado de dificultad de las preguntas y a veces cuando uno se graba un procedimiento así un poco mecánico, según qué preguntas no las puedes contestar.
Entonces, yo sí que me interesa este concepto de proporción, porque a la vez que estamos estudiando estadística, estamos empleando este concepto que lo vamos a emplear muchísimo, lo que es una proporción, ¿vale? Bueno, entonces, miren, aquí formo esta fracción X entre 1250, aquí 1250, y luego aquí, si pongo esto es numerador y esto es denominador, en la siguiente fracción también esto sería numerador y esto sería denominador. Entonces aquí ya coloco 37.2 dividido entre 100. Y ya podemos resolver esta X de aquí. Entonces, acuérdense, la fracción que está acá a la derecha la dejo igual. La dejo igual. Entonces, esta partecita me quedará igual. 37.2. 37.2 dividido entre 100 me queda igual. Y lo que está acompañando a la incógnita tiene que dejar esta incógnita sola. Por tanto, este 1250 que está acá abajo tiene que pasar acá arriba a multiplicar. Entonces vamos a multiplicar el 37.2 por 1250, ¿vale? Y esto ya es otra cosa. Entonces aquí hago esta multiplicación de acá. 37.2 por 1250. Bueno, dividido entre 100, para dividir entre 100 solamente corremos 2 lugares la cantidad esta. Bueno, entonces aquí nos da, miren, nos da 46.500 aquí, ¿no? Al multiplicar esto, 37 por 1250. Entonces aquí igual, aquí ya tendría esto. Aquí. Y acá abajo el 100. Entonces aquí lo que colocamos este resultado de allí y simplificamos. Entonces tenemos 46.500. 46.500 dividido entre 100. Y aquí para el resultado simplemente simplificamos estos dos ceros y estos dos ceros. Miren que no solamente estamos aprendiendo a sacar una pregunta, estamos aprendiendo a simplificar, a formar proporciones, a establecer un orden aquí entre las palabras que nos aparecen, que son estas dos palabras a tener en cuenta siempre, personas, porcentajes. Y aquí simplificamos y nos quedarían 465 personas, ¿vale? Entonces, contestando a la pregunta sería, el 37,2 equivalen a 465 personas. Ahora hago una captura de pantalla aquí. Vale. Ya estaría esto. Y eso es lo que tendrían que hacer, ese proceso para encontrar los demás porcentajes que están aquí. Entonces, vamos a ver. Aquí ya les he dado dos ejemplos que creo que con eso será suficiente. Y aquí a continuación aparecen todas las respuestas. Si ustedes tienen métodos más cortos, pues también los pueden emplear, ¿no? Pero yo lo que quiero es llegarle a todos los estudiantes porque hay unos que están más avanzados y está muy bien eso, pero hay otros que no tienen el mismo nivel. Entonces, pues, para que no se me atrasen, porque esto de los porcentajes, de la regla de 3 es fundamental. Y a veces, si van cojeando desde el principio, pues no nos va a ir bien al final del curso y no vamos a lograr el objetivo. Vale, miren, entonces, primeramente sacamos el total de encuestados que eran 1250 y segundo, sacamos esta primera pregunta de aquí, ¿no? Que nos dice que completemos a cuántas personas
corresponde el 37,2%. Ustedes ya tendrían que hacer el proceso, si quieren hacer un proceso más completo, para contestan una vez a la semana, una vez al mes, etcétera. Para los que faltan, tendrán que hacer el proceso. Entonces, aquí ya están las respuestas, miren. El 11,6, bueno, el 100% aquí son 1.250 personas. El 37,2 de 1.250 son 465 personas, ¿no? Y aquí ya el SD ya es un proceso más simplificado. Ahora voy a explicarlo, el proceso más cortico, pero también me interesa que sepan el proceso largo, porque eso nos va a servir para otros problemas que hay que interpretarlos. Cuando te dice una parte, este 1.250 es el total, una parte del total, entonces este D significa multiplicar. Entonces, como estamos en estadística y estadística es una parte de las matemáticas, pues hay que saber traducir el lenguaje matemático. Entonces, aquí 37.2 de 1.250 quiere decir que donde está el D, coloco el por. Entonces, simplemente multiplico el 37,2 por el 1.250 y divido entre este 100 de aquí. ¿Vale? Pero lo voy a hacer para el de acá abajo. Profe, ¿Sí? a mí no sigue apareciendo la pantalla de la calculadora y no la otra. Ah, vale. Bueno. Bueno, entonces ya estamos aquí. Hemos hecho este proceso y vamos a hacer el otro proceso más corto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a contestar esta pregunta. ¿A cuánto equivale el 37,2% del total de la población? ¿Vale? Entonces, lo vamos a hacer con la calculadora y les voy a explicar otra forma de sacar una parte del total. Vamos a hacer unos dos ejemplos con la forma corta. Pero sí que quiero que tengan las dos formas, ¿no? Vamos a hacer el 37, ¿a cuánto corresponde el 37,2 del total y a cuánto corresponde el 29,2 del total? Bueno, entonces, vamos a ver aquí la tabla que yo les había dicho aquí, que nos daban la frecuencia relativa, los porcentajes, y nosotros tenemos que encontrar la frecuencia absoluta. Nosotros nos dan esto. Ya se los expliqué con proporciones. Ahora les voy a explicar, esto es una partecita del total. El total es el 100%. Entonces yo, si el 100% ya sé que son 1.250 personas, entonces tengo que sacarlo para esta partecita, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Ahora voy a compartir la calculadora. Bueno, entonces miren, vamos a hacerlo por el método corto, este de aquí. Entonces vamos a ver. Y ustedes ya escogen el que quieran y a veces necesitarán un proceso, a veces necesitarán otro, pero sí que quiero que vayan aprendiendo un poco a traducir del lenguaje matemático al castellano. Por ejemplo, aquí yo digo, la pregunta sería, ¿a cuánto corresponde? ¿A cuántas personas del total de encuestados corresponde el 37,2%? Bueno, entonces el total de encuestados ya lo teníamos de antes, era 1.250. Entonces yo digo, tengo que sacar 37,2 del total, 37,2 del
total. Es decir, 37.2 de 1250. Bueno. Todo lo que les estoy diciendo parecen que son cosas muy sencillitas, pero a la vez son muy necesarias. Entonces, en matemáticas, la palabra de significa por. Entonces, estamos haciendo una traducción de lo que es el español a lo que son las matemáticas. Entonces, cuando ustedes encuentren la palabra de, eso es igual a un por. Entonces, yo ya sé que aquí tengo que hacer un por, ¿vale? Entonces, yo aquí haría así. Aquí tengo que saber dos cosas. Y este porcentaje significa que el denominador es 100. Es decir, que yo aquí tendría una fracción. Tengo que el 37.2 es numerador y el porcentaje pasaría al denominador. Entonces, aquí hago las dos explicaciones. Lo que significa cada cosa, porque quiero que aprendan a leer bien las matemáticas. Las matemáticas son un lenguaje. Entonces, ¿cómo se escribe 37.2%? Esto se escribe así. El 37 sería el numerador. El 37 sería el numerador. Y este porcentaje de aquí pasaría al denominador. Estos son cosas básicas, pero las tienen que tener como si fueran las vocales. Como yo ya conozco qué significa el D y cómo escribo este número en forma de fracción, ahora sí ya voy a hacer el método corto aquí. Entonces, empiezo desde aquí, miren. Este 37.2% es una partecita del total. Entonces, este ya sé que lo tengo que escribir en forma de fracción, así que voy a copiar esto para no volverla a escribir. La escribo por aquí, era que estaba. A ver. Aquí, ¿no? Aquí. Vale. Entonces, este ya la escribí como fracción. Este D lo escribo como un por, aquí, por, y el 1250 quedaría igual. Entonces, yo tengo que, este 1250, como no tiene denominador, este denominador sería el 1. Es decir, que yo aquí es como tener 1250 dividido entre 1. Entonces, vuelvo a repetir aquí, control V, aquí por, aquí hago otra fracción, y aquí 1250 dividido entre 1. Y aquí, acuérdense cómo se multiplica fracciones. Las fracciones multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, acá ya estaba, miren, 37.2 por 1250 nos daba esta cantidad, 46.500 entre 100. ¿No? Entonces nos daba esto y esto nos da 465 personas. Aquí. Vale, entonces miren, acá arriba hay un método, este de aquí, que es con las proporciones, y acá abajo es tomando una parte del total, ¿vale? 37,2% es una parte del total. Es una parte del total. Acá arriba formamos proporciones y acá abajo tomamos una parte del total. Si tienen una parte del total, la parte la expresan como fracción, el D lo expresan como un por y simplemente hacen esto. Este es el proceso más rápido. Ya ustedes ya valoran cuál entendieron más o cuál van a necesitar según qué problemas. Entonces ahí les coloco esa otra parte. Entonces aquí contestamos esta misma pregunta empleando una parte del total. Contestamos. Ahora estoy en el Word. Entonces tengo que dejar de compartir aquí y compartir el Word. Vale, entonces contestamos esta misma pregunta. Contestamos esta misma pregunta empleando una
parte del total. Entonces, ahí ya les dejo los dos procesos para que los tengan. Porque miren, no solamente es ir haciendo procedimientos mecánicos, no. Porque muchas veces no nos aclaramos con eso. Entonces, yo sí quiero que interpreten las operaciones, también hay que saberlas interpretar. ¿Qué es lo que están haciendo con cada cosa que están operando? Es importantísimo. Entonces, aquí hemos tomado una parte del total, ¿no? 37,2 es una parte del 100%. Una parte del total. Vale, ya está. Entonces, 465 es una parte del total que es 1.250 y 37,2% es una parte del total que sería el 100%. Entonces, como ya tenemos aquí todas las respuestas, aquí están dadas en forma corta. Aquí nos dice que el 37,2 ya saben cómo, esta operación ya saben cómo hacerla, ya se las expliqué de manera más detallada. Entonces, cuando hagan esta operación, aquí les dan 465 personas. El 29,2% de 1.250 es 365. Y así para las demás. Es decir, que aquí ya tendríamos la frecuencia absoluta. ¿Vale? Entonces, eso correspondería a las frecuencias absolutas que también se los voy a escribir aquí, para que lo tengan todo muy claro. Entonces, aquí. 37,2% corresponde a la frecuencia relativa. Acuérdense que los porcentajes son la frecuencia relativa. Y a partir de esta, obtenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, como ya y así para los demás valores, como ya tenemos esto, ustedes ya podrían completar aquí esta columna y podrían hacer un gráfico, porque con los porcentajes, con este puedo también hacer el diagrama de barras, pero también lo puedo hacer con la frecuencia absoluta, porque la frecuencia absoluta es otra forma de denominar el eje vertical, el eje Y. Lo pueden hacer con estos números o lo pueden hacer con las frecuencias absolutas. Lo pueden hacer con las dos, ¿no? Tanto con porcentajes como con las frecuencias absolutas. Bueno, y entonces aquí, con esto ya miren, ya tendrían esa columna que les digo de las frecuencias absolutas. Bueno. Ahora, aquí tenemos, ¿qué tipo de variable tendríamos en este problema? Que nos dice, estos son los mejores tiempos en los 10 kilómetros de los miembros de un club de atletismo. ¿Qué tipo de frecuencia sería? Continua. ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa continua. Muy bien. ¿Quién está participando? ¿Quién participó? Johan. Yo, profe. ¿Johan? Sí. Vale, estás bien participativo tú y sabes bastante. Vale, Johan. Muy bien eso. Sino que bueno, como yo no tengo puestos los participantes, casi no sé quién está participando, pero vale. Johan lo tengo en cuenta porque participa bastante, ¿no? Johan, ¿qué apellido? Rincón. Vale. Bueno, entonces, está muy bien que vayan de cada clase, vayan recordando las cosas. Entonces, aquí tengo que estos son variables continuas y acuérdense que decíamos que tenemos que saber, de acuerdo al tipo de variable, qué tipo de gráfico nos sirve para representar esa información. Entonces, como esto es variable continua, aquí necesitaríamos un histograma. Y acuérdense que nos decía
lo que veíamos antes, que en un histograma trabajamos con intervalos, ¿no? Miren, aquí tengo este intervalo que va de 40 a 42 y tenemos la primera barra y van juntas. Luego aquí tenemos el segundo intervalo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Miren, aquí se entiende mejor que el primer valor se corresponde al intervalo del 40, pero el 42 ya es el inicio del segundo intervalo, ¿vale? Entonces, por tanto, el 42 no pertenece al primer intervalo, sino al comienzo del segundo. Y así con cada uno. Bueno, entonces, aquí esto ya lo hicimos la vez pasada. Por tanto, yo solamente les voy a recordar cómo lo hicimos, por si acaso algún estudiante no pudo venir, algunos me habían pedido permiso. Entonces, para ellos más que todo, ¿no? Pero bueno, sirve para todo el curso. Entonces, miren, nosotros vamos contando de quiénes están incluidos aquí. Estos son los mejores tiempos en los 10 kilómetros de los miembros de un club de atletismo. Es decir, que esta variable nos está hablando de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tardó 42,20 segundos, acá 40,08, etcétera. Entonces vamos contando, por ejemplo, eso fue lo que hicimos la semana anterior. Nosotros dijimos, ¿cuáles de estos números están aquí en el primer intervalo? Entonces, entre 40 y 42 solo hay un atleta que tardó este tiempo en recorrer esos 10 kilómetros. Entonces ya aquí tendrían que buscarlo cuál de esos es. Por ejemplo, este primero no sería porque aquí 42,20 ya se pasa de 42, ¿no? Entonces sería mire, sería el 40,08, el único, ¿no? El único atleta que en recorrer los 10 kilómetros tardó 40,08. Estará incluido aquí. Después tendrían que hacer el conteo aquí hay 5 atletas que están incluidos en este intervalo entre 42 y 44. Por ejemplo, este sí estaría aquí, 42,20 sí estaría aquí, porque 42,20 es más grande que 42, pero más pequeño que 44. Y habíamos dicho que para contar el 5 hacíamos 4 palitos aquí y uno en diagonal. Así que yo aquí ya no tengo que contar. Yo ya sé que cada vez que tenga esta figura son 5. Porque a veces aparecen hasta 4 de estas. Entonces yo digo 5 por 4, 20 por decir algo. Entonces eso fue lo que hicimos en la clase anterior. Fuimos contando cuántos atletas están incluidos aquí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este 45,53 no estaría aquí, porque aquí llega solo hasta 44. Este 45,53 tendríamos que irlo buscando y decir 45,53, aquí estaría en el tercero, porque es más pequeño, 45,53 es un tiempo menor que 46. Pero eso sí, lo que hicimos fue ir en orden. Terminamos con todos los de aquí, después vimos cuántos habían de 42 a 44, ya los fuimos contando, fuimos viendo columna por columna y fuimos clasificando y dijimos, bueno, aquí contaríamos a 5. Y así con cada uno de ellos. Y este recuento de aquí ya lo expresamos como frecuencia absoluta. Aquí este 1 lo colocamos aquí, este 5 como frecuencia absoluta, ¿no? Bueno, ¿quién me dice cuántos serían el número total de los miembros de ese club de atletismo? ¿Cuántos serían? Tengo 2 maneras de saberlo, pero hay una que es más rápida que la otra, ¿no? ¿Cuántos? 21. Vale. ¿Cómo sacaste? Si está bien la respuesta. Ajá. Pero ahora, ¿quién participa? A ver, te miro tu nombre. Yo soy profe. Vale. Sumando las frecuencias. Sí. Ajá, la frecuencia absoluta, ¿no? Vale, Sí. bueno. Bueno, yo la saqué de otra manera. Y hay otra manera. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Ahora quién habla? Yo, Diana Morales. Vale, Diana.
Para conocerlos un poquito, aunque sea así aunque sea virtual. Bueno, está bien lo que nos dijo antes el otro compañero. Y bueno, cuando hablen, si les viene bien, dicen me llamo tal, porque como estamos en virtual, pues así yo los puedo nombrar por su nombre. Me gusta mucho decir el nombre de los estudiantes, ¿no? Me parece un poquito más familiar, así en medio de que estamos a través de clases virtuales que uno no los puede ver y eso, por lo menos decirles el nombre. Vale, entonces Diana, lo que nos dijiste tú, nuestro primer compañero, estaba bien. Él sumó las frecuencias absolutas, esa es la forma rápida. ¿Y Diana cómo lo hizo? Bueno, como en los datos que nos da, hay 7 filas y las columnas tienen de 3 datos, entonces 7 por 3, 21. Eso, correcto. Entonces, por ejemplo, este es un atleta, este es otro, y esta es la forma larga, pero que está bien también, ¿no? Por ejemplo, si no tuvieran esta tabla, ustedes les preguntan cuántos son los miembros del club, pues aquí tienen 3, y como aquí hay 7, 3 por 7, 21, hay miembros de ese club. Vale, y ahora ya tendrían que, mire, estos intervalos casi nunca, yo en lo que llevo de pruebas saber de los entrenamientos que hago con los estudiantes, nunca les han pedido que ellos mismos elaboren los intervalos, ya siempre se los dan listos los intervalos. Entonces aquí dice, haz una tabla de frecuencias absolutas y relativas. Las relativas, acuérdense que es el porcentaje, y las absolutas son los números, ¿no? El conteo que yo hago de cada variable. Digo, de 40 a 42 hay un miembro, de 42 a 44 hay 5 miembros y así. Entonces, estos intervalos nos los dan, miren, 40 a 42 es el que va aquí. De 42 a 44 el segundo intervalo. Y así con todos los demás hasta llegar al último, 50 a 52, pero como les digo, ya están dados aquí. Y con estos intervalos, ustedes trazan el histograma, ¿vale? Entonces ya estamos pasando de una representación que es tabular, la de la tabla, a la representación gráfica. Eso es una de las competencias de las pruebas Saber Pro, pasar de una representación a otra, o de una representación a hacer un determinado ejercicio de procedimientos. Bueno, entonces, ¿quién me relaciona esta tabla? De acuerdo a esta tabla, me lee este histograma. ¿Y qué hemos puesto en el eje horizontal y qué hemos puesto en el eje vertical? ¿No? Porque a partir de esta tabla fue que hicimos este histograma, o también se puede al revés, a partir del histograma hacer la tabla. Pero en este caso, primero hicimos la tabla y luego el histograma. ¿Alguien me lo puede explicar Profe. Vale, Sí, Johannes, ¿no? en el lado izquierdo, de 1 a 6, que está como, ¿cómo lo explico? Bueno, desde abajo. Sí. De la derecha está el intervalo, que viene siendo un histograma y por eso las barras están pegadas. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? De abajo hacia arriba estaría la frecuencia absoluta, ¿no? Correcto. Muy bien, Johan. Entonces, miren, acuérdense, aquí la primera columna en las tablas es la variable. La variable nos está midiendo el tiempo que empleó cada miembro de un club de atletismo en correr 10 kilómetros, ¿vale? Entonces, aquí en la tabla primero colocamos la variable. Los intervalos ya vienen dados. Luego, a partir de estos datos se hace el conteo. Y este conteo viene a ser la frecuencia. Esta frecuencia va en el eje vertical, siempre. Entonces, miren, el 1, el 5. Pero esta frecuencia aquí está en desorden. Aquí en el plano cartesiano, aquí en el eje vertical, tenemos que colocar el orden, en orden. Primero yo coloco aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Estos sí que ya están ordenados, pues los intervalos.
Pero estas frecuencias aquí me parecen desordenadas, pero aquí los números tienen que ir en orden y yo voy asociando cada número de estos con el valor de la variable. Por ejemplo, yo digo de 40 a 42, aquí solo está incluido un atleta. Solo un atleta tardó un tiempo comprendido en este intervalo para recorrer esos 10 kilómetros. Bueno, ¿cuántos atletas tardaron entre 42 y 44 unidades de tiempo? 5. Para 5, ¿no es cierto? Entonces, miren, estamos leyendo exactamente lo mismo en la tabla y estamos leyendo exactamente lo mismo en el histograma. Estamos diciendo lo mismo con diferentes representaciones. Aquí es representación en una tabla y aquí en una gráfica, pero estamos hablando de lo mismo. Yo digo, hay 5 atletas que tardaron entre 42 y 44 unidades de tiempo para recorrer estos 10 kilómetros. Y aquí también digo lo mismo. Hay 5 atletas que tardaron entre 42 y 44 unidades de tiempo. Aquí yo digo, hay 3 atletas que tardaron entre 44 y 46 y aquí digo lo mismo. Hay 3 atletas que tardaron entre 44 y 46. Lo mismo que estoy leyendo aquí, estoy leyendo acá, porque aquí tengo las frecuencias absolutas que son estas y en el eje horizontal tengo la variable, que es el tiempo que empleó cada miembro en recorrer esos 10 kilómetros. Entonces, por eso es que nos piden bien pasar de una tabla a una gráfica o también nos hubieran podido hacer al revés, dar esta tabla y de esta tabla tendríamos que haber pasado acá, perdón, darnos esta gráfica y de esta gráfica tener que haber pasado acá a esta tabla, la representación tabular, ¿no? La que se hace en una tabla. Bueno, entonces voy aquí a detener esto.